dejando al monstruo titán sufrir y pudrirse mientras sangraba. Los nativos Bajias simplemente continuaron sin mirar atrás, pero un humano no se rendiría tan fácilmente ante la criatura agonizante. John Mason, quien había vivido 5 años entre los Bajir reptilianos en el planeta Wager, no había perdido su fascinación por su biología única y sus rígidas tradiciones de castas. Este xenobiólogo humano de 35 años disfrutaba estudiando su cultura. Siendo el único terrícola en este mundo alienígena, John caminaba por la densa jungla más allá de la capital Bagia de Zatia, cuando se topó con una vista tanto fascinante como desgarradora, una bestia serpentina titánica, una criatura legendaria de los titanes Imps, extendida por el suelo del bosque con su pata trasera destrozada, su esencia vital se escurría. Con más de 30 pies de longitud, extremidades poderosas y una piel blindada, el magnífico animal se debilitaba rápidamente. Algo dentro de John se rebelaba contra abandonar a esta majestuosa criatura a una muerte lenta y solitaria. Tenía que actuar, incluso si eso significaba enfrentarse a las costumbres Bajir. Reuniendo suministros, estableció un campamento al lado del Vigímez herido al que llamó Padre S. Determinado. John se puso a trabajar para curar a Padre S usando su conocimiento de la medicina humana y la fisiología Bajir, pero su compasión tendría un costo. La falta de regreso de John encendió alarmas en Zasia. Su amigo Bagia, Kouren, un científico, reportó la desaparición a las autoridades temiendo lo peor. El Alto Consejo Bagia, liderado por el tradicionalista rígido Zorgo, organizó un grupo de búsqueda no por preocupación hacia John, sino para evitar que su ausencia perturbara el frágil equilibrio de su sociedad y las negociaciones de alto riesgo con la Agencia de Exploración Galáctica de la Tierra sobre un posible centro de investigación conjunto. Si los Bajir descubrían a un humano entrometiéndose con su animal más sagrado, las consecuencias para John y la alianza humano-Bajir podrían ser graves. El reloj avanzaba mientras John, ajeno al peligro inminente, atendía al titán. La vida de Padre S, junto con el futuro de las relaciones humano-Bajir, pendía de un hilo. John sabía que no era opción dejar perecer a la bestia, debía triunfar o el costo sería devastador para ambos y para la frágil paz entre sus especies. John escuchó el roce de las escamas contra los arbustos a lo lejos. Tensó el cuerpo, su mano se movió instintivamente hacia la pistola de plasma en su cadera. Un grupo de búsqueda Bagia emergió del denso follaje, liderado por el capitán Zaro, hijo de Sourou, el consejero del Alto Consejo. Zar, con su lengua bifurcada asomando, asimiló la escena antes que él. ¿Qué significa esto?, demandó Zaro, entrecerrando los ojos. ¿Te atreves a interferir con el orden natural? Las escamas de Zaro se erizaron. Esto es sacrilegio. Los titanes Imp son sagrados, su destino no es para que nosotros decidamos. Dio un paso adelante, su mano enguantada descansando sobre la empuñadura de su espada de plasma. Deja a la criatura o te eliminaré por la fuerza. La mano de John apretó el pistola, pero antes de que pudiera responder, Padre S dejó escapar un gruñido bajo. La gran bestia movió su cola, golpeando y casi alcanzando a Zart y su equipo. Los Bagias se dispersaron, silbando y sacando sus armas. Espera, llamó John, levantando las manos. Se volteó hacia Padre S, hablándole en un tono bajo y calmante. Tranquilo, amigo, no van a lastimarte. Sacó un trozo de carne cruda de su mochila. Las fosas nasales de Padre S se dilataron y atrapó la oferta con un mordisco, su agitación disminuyendo. Zart observó el intercambio con un respeto a regañadientes en sus ojos. Tienes un modo con la bestia, admitió. Te daré 3 días para curarla, después de eso, debo informar al Alto Consejo. Mientras Zaro se daba la vuelta para marcharse, Kouren dio un paso adelante. Me quedaré y ayudaré a John, dijo, sus ojos brillando con curiosidad. Imagina lo que podríamos aprender de un titán Imp vivo. Zaro vaciló, luego asintió. Está bien, pero recuerda, 3 días. Mientras el grupo de búsqueda partía, John y Kouren se pusieron a trabajar. Limpiaron y vendaron las heridas de Padre S, utilizando una combinación de antibióticos humanos y ungüentos curativos Bajir. John tomó muestras de la sangre y tejido de la criatura, maravillándose de su biología única. Kouren realizó análisis con su analizador portátil, sus ojos se agrandaban ante los resultados. Increíble, respiró. Su estructura celular es diferente a todo lo que he visto antes. John asintió, su enfoque nunca vacilante de su paciente. Sabía que el reloj avanzaba y que la vida de Padre S pendía de un hilo, pero con la ayuda de Kouren y su propia determinación,
confiaba en que podrían tener éxito. El futuro de las relaciones humanas Bajir dependía de ello. Al tercer día, Jon y Kouren despertaron ante una vista que los asombró. Las heridas de Padre S estaban casi sanadas, la carne regenerándose a una velocidad asombrosa. Mientras examinaban a la criatura, notaron que las áreas expuestas a la luz solar directa sanaban más rápido. Por supuesto, exclamó Kouren, sus ojos abriéndose de par en par con la realización. La atmósfera de Wager es rica en radiación ultravioleta. Los titanes Imp deben haber evolucionado para usarla en su rápida regeneración. Jon asintió, su mente acelerada. Revolvió entre su equipo de investigación y sacó un emisor de UV portátil. Si podemos concentrar la luz UV en las heridas de Padre S, podría acelerar el proceso de curación aún más. Montaron el emisor y enfocaron el haz en las lesiones restantes. En cuestión de horas, las heridas se habían cerrado completamente, dejando solo cicatrices leves en la piel blindada de Padre S. Mientras maravillaban de la recuperación de la criatura, Padre S lentamente se levantó sobre sus patas. Jon tensó, listo para intervenir si era necesario, pero el titán Imp simplemente estiró sus poderosas extremidades y se volvió hacia ellos. Sus ojos, una vez llenos de dolor y miedo, ahora tenían un brillo de confianza. Kouren extendió una mano con cautela, y para su sorpresa, Padre S bajó la cabeza permitiendo que el Bajir tocara su hocico. Jon siguió su ejemplo, pasando sus dedos por las escamas blindadas de la criatura, una sensación de asombro y conexión inundando su ser. Mientras tanto, en los pasillos del Consejo Alto de Sekir, un debate acalorado se encendía. Zorbo caminaba de un lado a otro frente a los consejeros reunidos, su cola azotando en agitación. Las acciones del humano son una violación directa de nuestras leyes más sagradas, Siseo. Debe ser castigado y los titanes Imp destruidos. Sin embargo, no todos los consejeros estaban de acuerdo. Algunos argumentaban que los métodos poco ortodoxos de Jon podrían proporcionar valiosas perspectivas sobre la biología y el comportamiento de las criaturas. Imagina lo que podríamos aprender, dijo una consejera, sus escamas brillando con emoción. Los titanes Imp son un misterio para nosotros, este humano podría ser la clave para desvelar sus secretos. Zorbo golpeó la mesa del consejo, silenciando la disidencia. Basta. No permitiré que este forastero socave nuestras tradiciones y autoridad. La decisión del capitán Zaro de concederle más tiempo fue un error. Se giró hacia su seguidor más leal, un guerrero de batalla llamado Zarok. Lleva a tus mejores guerreros y trae al humano de vuelta a Zatia, y deshazte de los titanes Imp. No podemos arriesgarnos a que su influencia se extienda. Zarok inclinó la cabeza, una sonrisa cruel jugando en sus facciones reptilianas. Como ordene, alto consejero. De vuelta en el campamento, Jon y Kouren estaban revisando textos antiguos Bajir, su entusiasmo creciendo con cada nuevo descubrimiento. Los textos hablaban de una época en que los titanes Imp vagaban por Bogar en grandes números, sirviendo como guardianes y protectores del planeta. Dice aquí que un gran cataclismo casi los extinguió, dijo Kouren, su voz apagada con reverencia. Los pocos que sobrevivieron se retiraron a las partes más profundas de la jungla, raramente vistos por los ojos de los Bajir. Jon miró a Padre S, que descansaba pacíficamente cerca. Puede ser uno de los últimos de su especie, dijo, una feroz determinación alzándose en su pecho. Tenemos que protegerlo, Kouren, no solo por él, sino por el futuro de Bogar. Kouren asintió, su propia resolución endureciéndose. De acuerdo, pero debemos tener cuidado. Si el Consejo Alto descubre lo que hemos aprendido, podrían no ser tan comprensivos. Jon se levantó, su mirada fija en el horizonte. Entonces tendremos que asegurarnos de que no lo descubran. Padre S cuenta con nosotros, y no lo decepcionaré. Mientras el sol asomaba en el horizonte del tercer día, el campamento se sumió en el caos. Zarok y sus guerreros irrumpieron a través del follaje, armas energéticas en mano y apuntando a Jon y Kouren. Jon avanzó con las manos levantadas en un gesto de apaciguamiento. Por favor, escúchenme. Padre S no es solo una criatura, es un ser consciente y podría ser la clave para entender a los titanes Imp y su papel en Bogar. Zaro frunció el ceño, su arma permanecía firme. No me importan tus teorías, humano. El Alto Consejo ha hablado, la criatura debe ser destruida. Mientras Zaro tensaba el dedo en el gatillo, Jon cerró los ojos, extendiendo su mente. En los días que había pasado cuidando a Padre S, había sentido un atisbo de potencial psíquico dentro de la gran bestia.
Ahora concentraba toda su atención en esa conexión, rogando a Padre S que entendiera. De repente, un campo de fuerza reluciente se erigió alrededor de Padre S, Jon y Kouren. El rayo energético de Zaro rebotó en la barrera, chamuscando los árboles cercanos. Los guerreros tropezaron hacia atrás, sus rostros reptilianos marcados por la sorpresa. Padre S se alzó, su rugido sacudiendo el suelo bajo sus pies. La fuerza de su grito envió a los guerreros tambaleándose, sus armas volando de sus manos. Con un poderoso impulso de sus potentes extremidades, Padre S se lanzó hacia adelante, rompiendo el follaje como un ariete viviente. Las ramas se quebraban y la vegetación se apartaba mientras la gran bestia aumentaba la velocidad, dejando atrás a Zarok y sus guerreros. Jon se aferraba a la piel blindada de Padre S, su corazón latiendo con fuerza. Podía sentir los músculos de la criatura contraerse y desenrollarse bajo él, impulsándolos a través de la jungla a una velocidad vertiginosa. A su lado, Kouren lanzó un grito de júbilo, su miedo anterior olvidado. «No lo puedo creer», gritó por encima del viento rugiente. «Estamos montando un titán Imp». Pero la alegría de Jon fue de corta duración. A medida que atravesaban la jungla, se dio cuenta de la enormidad de la tarea que tenían por delante. Habían desafiado al Alto Consejo y ahora eran fugitivos en la carrera. «Tenemos que encontrar una manera de convencer a los Vajir de la importancia de Padre S», dijo Jon, su voz grave. «Si no lo hacemos, lo perderemos, y podría significar la guerra entre nuestros pueblos». Kouren asintió, su expresión se tornó sombría. «Tienes razón, pero ¿cómo hacemos eso?» «El Alto Consejo no escuchará la razón». Padre S emitió otro rugido, como si estuviera de acuerdo. La gran bestia avanzó, llevándolos más profundamente en la jungla y hacia un futuro incierto. Los poderosos pasos de Padre S llevaron a Jon y a Kouren a través de la densa jungla con una velocidad impresionante. El humano y el Vajir se aferraban a la espalda blindada de la gran bestia mientras avanzaban entre la vegetación, guiados por una fuerza no vista. Después de lo que parecieron horas, Padre S se detuvo al pie de un acantilado cubierto de enredaderas. Los ojos de Kouren se agrandaron al reconocer los antiguos glifos Vajir tallados en la roca. «Este lugar, lo he visto en los textos que descubrimos. Es un templo antiguo construido en honor a los titanes Imp», explicó. Jon se bajó de la espalda de Padre S, su corazón latiendo con anticipación. «Entonces estamos en el camino correcto. Veamos qué secretos guarda este templo». Se acercaron al acantilado y Padre S emitió un llamado bajo y resonante. Las enredaderas se separaron, revelando una entrada oculta. Al entrar, antorchas a lo largo de las paredes cobraron vida, iluminando las intrincadas tallas que adornaban las paredes del templo. Las imágenes mostraban a los titanes Imp y a los Vajir trabajando juntos, un testimonio de una alianza olvidada hace mucho tiempo. «Mira esto», dijo Kouren con emoción, pasando sus dedos garrudos sobre una talla particularmente detallada. Los titanes Imp eran más que criaturas, eran socios, guardianes. Jon asintió, su mente llena de implicaciones. Avanzaron más profundamente en el templo, la presencia de Padre S parecía despertar la estructura antigua. Al entrar en una cámara expansiva, un pedestal en el centro captó la atención de Jon. Sobre él descansaba un bastón, su superficie pulsando con energía. Jon se acercó al pedestal, su mano vacilante sobre el bastón. Al rozar su superficie, el bastón cobró vida, bañando la cámara en una luz azul brillante. Un mapa holográfico de Wager se materializó encima de ellos, marcando varias ubicaciones clave, incluido el templo y un sitio misterioso en la región polar norte. «Un santuario oculto», murmuró Kouren, estudiando el mapa. «Eso debe ser donde residían los titanes Imp una vez». De repente, el templo tembló cuando un estallido de energía golpeó la entrada. Zaro y sus guerreros irrumpieron en la cámara, armas en mano. «No puedes huir para siempre, humano», gruñó Zaro. Jon y Kouren se cubrieron detrás de las columnas antiguas mientras Padre S emitía un rugido desafiante. Las defensas del templo, largo tiempo dormidas, cobraron vida, con barreras de energía brillando en existencia. Las habilidades psíquicas de Padre S se intensificaron, desviando los disparos de los guerreros y mandándolos a volar. Zaro, sin desanimarse, cargó contra Jon, su espada de energía chispeante. Jon esquivó y se movió, el bastón en su mano pulsando con poder. En ese momento crucial, Padre S saltó adelante, protegiendo a Jon con su propio cuerpo.
El rayo de energía de Zaro rebotó en el campo de fuerza de Padre S, golpeando la pared del templo. La cámara tembló, las grietas se extendieron por el techo, y los escombros comenzaron a caer, enterrando a Zarok bajo una pila de piedras. John, Kouren y Padre S corrieron hacia la salida mientras el templo colapsaba detrás de ellos, la estructura antigua desmoronándose en polvo. Afuera, tomaron un momento para recuperar el aliento, el bastón y el mapa holográfico aún firmemente sujetos en las manos de John. La región polar norte, dijo John, su voz llena de determinación. Ahí es donde encontraremos las respuestas que necesitamos. Kouren asintió, sus ojos elahid con la emoción de la descubierta. Y quizás, la clave para convencer a mi pueblo sobre la importancia de los titanes Imp, agregó. Padre S ronroneó en acuerdo, y juntos, el trío improbable fijó su mirada en el horizonte lejano, listos para descubrir los secretos que los esperaban en el norte helado. El viaje hacia la región polar norte fue arduo, con la densa jungla y el terreno traicionero ralentizando su progreso. John, Kouren y Padre S siguieron adelante, impulsados por su determinación compartida de descubrir los secretos de los titanes Imp. Al tercer día de su travesía, se encontraron con un grupo de rebeldes Bajir que emergieron de las sombras del follaje. Los rebeldes, un variopinto grupo de Bajir de diversas castas, se acercaron con cautela. Su líder, un carismático joven Bajir llamado Souren, se adelantó. Sus escamas eran de un verde vibrante y sus ojos brillaban con inteligencia y curiosidad. Deben ser el humano y los titanes Imp de los que tanto hemos oído hablar, dijo Souren, su voz llena de asombro. Soy Souren y estos son mis compañeros rebeldes. Hemos rechazado el rígido sistema de castas y las tradiciones de nuestra gente en busca de un nuevo camino. John y Kouren intercambiaron una mirada, inseguros de cómo responder. Sin embargo, Padre S parecía tranquilo, su vínculo telepático con John transmitiendo una sensación de confianza hacia los rebeldes. Souren continuó, hemos estado estudiando los textos antiguos y creemos que los titanes Imp son la clave para desbloquear el verdadero potencial de nuestro pueblo. Queremos ayudarlos en su búsqueda. Kouren dio un paso adelante, su curiosidad despertada. ¿Qué saben sobre los textos antiguos?, preguntó. Los ojos de Souren brillaron con emoción. Hemos descubierto referencias a un santuario oculto en la región polar norte, donde una vez residieron los titanes Imp. Creemos que contiene las respuestas que buscan. John asintió, las piezas del rompecabezas encajando en su lugar. ¿Pueden ayudarnos a llegar allí?, preguntó. Souren sonrió, sus dientes afilados brillando a la luz moteada del sol. Existe una red secreta de túneles subterráneos que nos puede llevar allí más rápido y de forma más segura que viajar por la superficie, pero el camino está lleno de peligros. El grupo descendió a los túneles subterráneos, el aire volviéndose más frío y húmedo a medida que avanzaban más profundamente. Los túneles eran un laberinto de pasajes retorcidos y cámaras cavernosas, las paredes adornadas con antiguos glifos Bajir y tallas. A medida que navegaban por el camino traicionero, enfrentaron numerosos obstáculos, derrumbes amenazaban con enterrarlos vivos, el suelo temblaba y las rocas caían desde arriba. John y Souren trabajaron juntos para apuntalar los túneles colapsados, utilizando su conocimiento de geología e ingeniería para estabilizar los pasajes. Depredadores subterráneos, largamente adaptados a la vida en la oscuridad, acechaban al grupo. Los agudos sentidos de Padre S y su vínculo telepático con John les permitieron detectar a las criaturas antes de que pudieran atacar, mientras Kouren y Souren usaban sus armas de plasma para defenderse de los atacantes. Trampas antiguas, establecidas hace siglos para proteger el santuario, desafiaban su ingenio y agilidad. Placas de presión activaban picos que salían disparados de las paredes, mientras que fosas ocultas amenazaban con tragárselos enteros. John y Padre S fortalecieron su vínculo mientras navegaban por las trampas, la rápida capacidad de reacción del humano y el poder crudo de la criatura trabajando en perfecta sinergia. A medida que avanzaban más profundamente, Kouren y Souren encontraban terreno común en su amor compartido por el conocimiento y la historia. Pasaron horas discutiendo las complejidades de la cultura Bajir, con Souren compartiendo historias de las luchas de los rebeldes contra el opresivo sistema de castas, y Kouren ofreciendo perspectivas sobre los avances científicos de su gente. Los días se convirtieron en semanas mientras atravesaban la vasta red de túneles. Justo cuando comenzaban a preguntarse si alguna vez llegarían a su destino, tropezaron con una antigua instalación minera Bajir, largamente abandonada y olvidada. La instalación era una maravilla de la ingeniería antigua, con maquinaria imponente e intrincadas tuberías serpenteando a través del espacio cavernoso. Al explorar las ruinas, descubrieron evidencia de que los Bajir una vez usaron a los titanes Imp como fuente de energía,
aprovechando sus habilidades psíquicas únicas para alimentar su civilización. John pasó sus dedos sobre los antiguos paneles de control, su mente acelerada con las implicaciones. Esto cambia todo, suspiró. Si una vez dependieron de los titanes Impf, significa que eran más que criaturas a temer o reverenciar, eran socios, aliados. Couren asintió, sus ojos abiertos de asombro. Este conocimiento podría ser la clave para convencer a nuestro pueblo de proteger a Padre S y su especie. Si podemos demostrar que los titanes Impf jugaron un papel vital en nuestra historia, podría cambiarlo todo. Padre S emitió un bajo rugido, su vínculo telepático con John transmitiendo una sensación de esperanza y propósito. Sabían que el camino por delante sería desafiante, pero armados con esta nueva revelación, estaban decididos a llevar a cabo su misión hasta el final. Al dejar atrás la instalación minera y adentrarse más en los túneles, su resolución era más fuerte que nunca. El santuario estaba por delante, albergando las respuestas que buscaban, pero pocos sabían que su viaje estaba lejos de terminar y que los mayores desafíos aún estaban por venir. Mientras John, Couren, Soren y Padre S emergían de los oscuros túneles, un espectáculo de otro mundo los saludó. Una vasta caverna de hielo se extendía frente a ellos, sus paredes y techo brillando con hongos bioluminiscentes que emitían un resplandor azul fantasmal. En el centro de la caverna, una estructura antigua se alzaba imponente, su forma masiva parecida a un templo. Intrincadas tallas adornaban su superficie, representando a los titanes Impf y a los Bajir viviendo en armonía, un testimonio de una era de cooperación olvidada hace mucho tiempo. A medida que se acercaban al templo, Padre S comenzó a emitir un suave resplandor pulsante, sus escamas brillando en la luz tenue. El artefacto en manos de John vibraba con intensidad creciente, como si resonara con la energía emanando del templo. De repente, un grupo de guerreros Bajir emergió de detrás del templo, sus armas apuntadas hacia John y sus compañeros. Al frente estaba Sourou, sus ojos ardientes con ira y determinación. El agarre de John se tensó sobre el artefacto mientras reconocía la voz del alto consejero Zorgo resonando por la caverna. Entrega a los titanes Impf y el artefacto, humano. Son propiedad del Estado Bajir. John avanzó, su mandíbula firme. No. Padre S es un ser consciente, no propiedad, y este artefacto podría tener la clave para entender la verdadera historia de tu pueblo. Las escamas de Sourou se erizaron. No tienes derecho a interferir en nuestros asuntos, forastero. Ríndete ahora o enfrenta las consecuencias. Los guerreros avanzaron, sus armas energéticas zumbando con poder. John, Couren y Soren adoptaron posturas defensivas, listos para luchar si era necesario. Padre S emitió un gruñido bajo y resonante que hizo temblar la caverna, causando que las paredes heladas temblaran. Justo cuando parecía que estallaría la violencia, el templo comenzó a brillar con una luz intensa. Una puerta oculta se abrió con un chirrido, revelando una cámara llena de tecnología avanzada, diferente a todo lo que John había visto antes. Parecía ser una mezcla de diseño Bajir y de los titanes Impf, con líneas elegantes y curvas orgánicas. Padre S avanzó hacia la cámara, sus pasos confiados y decididos. John y los demás lo siguieron, su curiosidad superando su cautela. Sourou y sus guerreros vacilaron, sus ojos abiertos de asombro y confusión. Dentro de la cámara, un antiguo Bajir emergió de las sombras, sus escamas estaban descoloridas y sus ojos contenían la sabiduría de los siglos. Se presentó como Soure, el último de una orden secreta de Bajir que había guardado el templo y el conocimiento de los titanes Impf por generaciones. Soure habló, su voz quebrada por la edad. Los titanes Impf no fueron meramente una fuente de energía para nuestro pueblo, fueron nuestros aliados, nuestros socios en la construcción de una civilización próspera. Pero una gran guerra entre facciones rivales llevó a su destrucción y a la caída de nuestra sociedad. Se volvió hacia John, su mirada intensa. Tu llegada con Padre S es una señal de que ha llegado el momento para que los Bajir se reconcilien con nuestro pasado y forjemos un nuevo futuro en sociedad con los titanes Impf. Sourou dio un paso adelante, su expresión una mezcla de asombro e incredulidad. Imposible, susurró. Las historias nunca hablaron de esto. Soure sonrió tristemente. Las historias fueron escritas por los vencedores, joven Sourou. La verdad fue suprimida, pero nunca olvidada. John miró a Padre S, sintiendo el peso del momento. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero con Padre S a su lado y el apoyo de sus aliados Bajir, creía que podrían cambiar el curso de la historia. Las palabras de Soure resonaron por la cámara antigua mientras activaba una proyección holográfica.
Las imágenes mostraban una civilización Bajir próspera, un brillante ejemplo de tecnología y armonía. En el corazón de todo estaban los titanes Imp, no solo como bestias de carga, sino como aliados preciados y protectores. La proyección mostró a Bajir y titanes Imp trabajando lado a lado, su vínculo inquebrantable. Los inmensos seres utilizaban sus habilidades psíquicas para guiar a los Bajir, protegiéndolos de peligros y fomentando un sentido de unidad. Era una relación simbiótica, una que permitió a ambas especies prosperar. A medida que la holografía se desvanecía, Soure se volvió hacia Sourou, sus ojos suplicantes. Ahora ves, la verdad que ha estado oculta durante tanto tiempo. Los titanes Imp no eran nuestros enemigos, sino nuestros más grandes aliados. Debemos hacer enmiendas y restaurar el equilibrio que se perdió. Sourou, sus escamas cambiando de color por la emoción, inclinó la cabeza. He estado ciego. Las tradiciones a las que me aferraba fueron construidas sobre una base de mentiras. Debemos corregir este error. Soure asintió, un atisbo de esperanza en sus antiguos ojos. Sacó de sus ropas un pequeño dispositivo cristalino. Esto contiene el conocimiento colectivo y los recuerdos de los titanes Imp. Úsalo para reconstruir el vínculo entre nuestras especies y enseñar a otros la verdad. Jon tomó el dispositivo, maravillándose de su diseño intrincado. Haré todo lo que esté en mi poder para hacer esto bien. Sourou se volvió hacia Jon y Kouren, su expresión resuelta. Debemos llevar esta evidencia al Alto Consejo. Con Padre S y los artefactos, podemos convencerlos de cambiar su postura sobre los titanes Imp. No será fácil, pero es la única forma de asegurar un futuro para ambas especies. Jon y Kouren intercambiaron una mirada, el peso de su misión asentándose sobre sus hombros. Sabían que el camino por delante estaría lleno de peligros, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Mientras se preparaban para dejar el templo, Soure les entregó antiguas armas y tecnología. Hay quienes resistirán este cambio, quienes buscarán mantener el statu quo. Usa estos para proteger a Padre S y a ustedes mismos en su viaje de regreso a la civilización. Jon apretó las armas, sintiendo el poder zumbando bajo sus dedos. Miró a Padre S, la majestuosa criatura que había iniciado todo. No te defraudaremos, amigo grande. Nos aseguraremos de que tu especie nunca sea olvidada nuevamente. Padre S ronroneó, sus ojos brillando con un nuevo sentido de propósito. Juntos, el grupo improbable partió del templo, su destino claro. Sekir los esperaba, y con él, la oportunidad de reescribir la historia y forjar un nuevo futuro para los Bajir y los titanes Imp por igual. El viaje de regreso a través de los túneles fue tenso, cada miembro del grupo en alerta máxima. Souren y sus compañeros rebeldes tomaron la delantera, su conocimiento de la red subterránea demostrando ser invaluable. Navegaron los pasajes tortuosos con facilidad, evitando las trampas peligrosas y los antiguos obstáculos que una vez habían impedido su progreso. Sourou, ahora abierto a la verdad, avanzaba con un nuevo sentido de propósito, su espada de plasma lista. Nunca pensé que estaría luchando junto a un humano, musitó, su voz teñida de ironía. Jon sonrió, ajustando su agarre en el arma antigua de Bajir que Soure le había dado. Créeme, esto tampoco es exactamente como imaginé que sería mi viaje de investigación. Mientras avanzaban a través de la densa jungla, las antiguas armas energéticas zumbaban con poder en sus manos. Jon no podía evitar maravillarse ante los intrincados diseños grabados en el metal, un testimonio de la avanzada tecnología de la alianza entre los Bajir y los titanes Imp. De repente, un rayo de plasma silbó junto a la oreja de Jon, chamuscando la corteza de un árbol cercano. El grupo se giró, armas en mano, mientras una docena de asesinos Bajir emergían de las sombras, sus escamas negras brillando a la luz moteada del sol. Garra sombra, siseó Sourou, sus ojos estrechándose. Están aquí para detenernos. Los asesinos avanzaron, sus espadas de plasma chisporroteando con energía mortal. Jon, Padre S, Kouren, Souren y Sourou los enfrentaron de frente, armas antiguas chocando contra las modernas en una deslumbrante exhibición de luz y sonido. Jon esquivó y se movió, sus reflejos agudizados por años de entrenamiento. Disparó su arma, un rayo de energía pura atravesando el aire y golpeando a un asesino en el pecho. El Bajir se desplomó en el suelo, sus escamas humeantes. A su lado, Padre S soltó un rugido que sacudió el suelo bajo sus pies, sus ojos brillando con una luz sobrenatural mientras desataba una ola de energía psíquica que enviaba a los asesinos volando hacia atrás, sus armas retumbando en el suelo.
Pero los garras sombra eran implacables, se reagruparon rápidamente, redoblando el ataque con renovada furia. Soren gritó de dolor cuando una espada de plasma le cortó el brazo, dejando una herida profunda y chisporroteante. Kouren saltó en defensa de su amigo, su propia arma brillando en un arco vertiginoso. Paró un golpe que habría decapitado a Soren, pero la hoja del asesino se deslizó más allá de su guardia, hundiéndose profundamente en su costado. Kouren retrocedió, sus escamas empapadas de sangre. Soren lo atrapó mientras caía, sosteniendo a su amigo herido en sus brazos. Kouren, no, gritó Jon, su corazón latiendo desbocado. Padre S soltó otro rugido que sacudió la tierra, y una onda de choque de energía psíquica explotó hacia afuera, golpeando a los asesinos restantes y enviándolos estrellándose contra el suelo, inconscientes o peor. En el repentino silencio que siguió, Sourou se movió rápidamente, atando las muñecas del líder de los asesinos, un bajir cicatrizado con ojos fríos y calculadores. ¿Quién te envió?, exigió Sourou, su espada de plasma oscilando a pulgadas de la garganta del asesino. Jon se arrodilló junto a Kouren, su corazón hundiéndose al ver la gravedad de las heridas de su amigo. Necesitamos llevarlo a un sanador ahora, dijo, su voz tensa por la preocupación. Sourou asintió sombríamente. Tendremos que dividirnos. Soren y yo llevaremos a este escoria de vuelta a Sekir y presentaremos nuestra evidencia al Alto Consejo. Tú, Padre S y Kouren diríjanse al puesto avanzado humano, allí tendrán instalaciones médicas. Jon dudó, desgarrado entre su deseo de ver esto hasta el final y su preocupación por su amigo. Pero sabía que Sourou tenía razón, Kouren necesitaba ayuda, y rápido. De acuerdo, dijo, su mandíbula apretada. Pero ten cuidado, si los garras sombra están involucrados, no hay forma de saber cuán profunda llega esta conspiración. Sourou asió el hombro de Jon, su agarre firme. Llegaremos al fondo de esto, Jon, te lo prometo. Con eso, el grupo se separó. Soren y Sourou arrastraron a su prisionero de vuelta hacia Sekir mientras Jon y Padre S ayudaban a un Kouren apenas consciente a subir a la espalda de la gran bestia. A medida que atravesaban la jungla hacia el puesto avanzado humano, la mente de Jon se llenaba de preguntas y temores. ¿Quién estaba detrás de los garras sombra? ¿Qué buscaban ganar oponiéndose a la alianza entre los Vajir y los titanes Imp? Y, lo más importante, ¿sobreviviría Kouren lo suficiente para descubrirlo? El puesto avanzado humano apareció en el horizonte, un faro brillante de esperanza en medio de la naturaleza indomable de Bogar. Jon instó a Padre S a avanzar, la poderosa bestia cubriendo la distancia con increíble velocidad. Irrumpieron por las puertas del puesto avanzado, Jon gritando pidiendo ayuda mientras Padre S se deslizaba hasta detenerse en el patio central. Médicos humanos se arremolinaron alrededor de ellos, levantando cuidadosamente a Kouren de la espalda de la criatura y colocándolo en una camilla flotante mientras lo llevaban al área médica del puesto avanzado. Mientras tanto, Jon se encontraba cara a cara con la comandante Eliza Reeves, la líder de rostro severo del puesto avanzado. Jon, ¿qué diablos está pasando?, demandó, sus ojos moviéndose entre Padre S y Jon. Jon tomó una respiración profunda, tratando de organizar sus pensamientos acelerados. Comandante, necesito contactar a la Agencia de Exploración Galáctica inmediatamente. La situación en Wager ha escalado y necesitamos su ayuda. Reeves dudó un momento, luego asintió con la cabeza bruscamente. Ven conmigo. Puedes usar el comunicador cuántico en mi oficina. Mientras Jon seguía a Reeves a través de los corredores relucientes del puesto avanzado, podía sentir el peso del dispositivo cristalino en su bolsillo, un recordatorio tangible del increíble descubrimiento que habían hecho y los desafíos que aún estaban por delante. El comunicador cuántico zumbó a la vida y momentos después, la imagen holográfica del director Thaddeus Vance, jefe de la Agencia de Exploración Galáctica, parpadeó en existencia sobre el escritorio. Jon, esto es una sorpresa, dijo Vance, frunciendo el ceño. ¿Cuál es la situación? Jon lanzó una explicación detallada, relatando su descubrimiento de la alianza antigua entre los Vajir y los titanes Imp, el ataque de los garras sombra, y la urgente necesidad de intervención diplomática para prevenir una guerra total en Wager. Vance escuchó atentamente, su expresión cada vez más preocupada. Esto es grave, Jon. Si lo que dices es cierto, las implicaciones podrían extenderse mucho más allá de Wager, pausó, sus dedos entrelazados frente a él. Estoy enviando al embajador a Arabos y un equipo de nuestros mejores diplomáticos a Wager de inmediato. Trabajarán contigo y con los Vajir para encontrar una solución pacífica y asegurar la protección de los titanes Imp. Jon sintió un alivio momentáneo, pero fue breve.
Una médica irrumpió en la oficina, su rostro pálido y sus ojos anchos. John, es Couren, dijo, su voz temblorosa. Ha empeorado, no estamos seguros de que vaya a sobrevivir. John sintió como si le hubieran golpeado en el estómago. Se giró hacia Vance, su voz espesa con emoción. Tengo que ir. Manténme informado sobre la llegada del embajador Bass. No esperó una respuesta, saliendo de la oficina y corriendo por el corredor hacia el área médica. John irrumpió en la sala médica, su corazón latiendo desbocado. Couren yacía en una cama, sus escamas pálidas y su respiración entrecortada. Los médicos trabajaban frenéticamente a su alrededor, pero John podía ver la desesperación en sus ojos. Se acercó al lecho de Couren, las lágrimas empezando a formarse en sus ojos mientras tomaba la mano de su amigo. En ese momento, recordó el dispositivo cristalino que Soure le había entregado. Sin saber si funcionaría, pero desesperado por intentar cualquier cosa, John colocó el dispositivo sobre el pecho de Couren. Durante un instante, no ocurrió nada. Luego, una oleada de energía se desató, envolviendo a Couren y a Padre S en una luz cegadora. Cuando la luz se desvaneció, John parpadeó, ajustando sus ojos a la repentina oscuridad. Couren yacía en la cama, sus escamas vibrantes y saludables, sus ojos claros y alertas. John, dijo Couren con voz llena de asombro, los vi, a los titanes Imp. Lo entiendo todo ahora. John miró a su amigo, su mente intentando procesar el cambio. El dispositivo había hecho algo más que sanar las heridas físicas de Couren, había desbloqueado algo profundo dentro de él, una conexión con los titanes Imp que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. Mientras Padre S emitía un suave ronroneo, John sabía que su lucha estaba lejos de terminar, pero con el nuevo entendimiento de Couren y el apoyo de la Agencia de Exploración Galáctica, quizás tenían una oportunidad de forjar un nuevo futuro para Bajir y los titanes Imp. Con Padre S, Couren y el equipo humano detrás de él, John se dirigió hacia Sekir, la capital de Wager, con un corazón inquieto. El equipo diplomático humano liderado por el embajador Aarabos lo seguía de cerca, su nave espacial elegante contrastando con la naturaleza indómita del planeta alienígena. Al llegar a las puertas de la ciudad, los recibió una escena de caos absoluto. Humo se elevaba de las calles y los sonidos de gritos enfurecidos y choques de armas llenaban el aire. El corazón de John se hundió al ver a soldados Bajir arrastrando a Souren y Sourou hacia las cámaras del Alto Consejo. Un soldado se giró hacia él, sus ojos estrechándose con sospecha. Los traidores Souren y Sourou han sido arrestados por traer la influencia corruptora de los humanos y los titanes Imp a nuestro mundo, declaró. El Alto Consejo los ha declarado enemigos del Estado. La mente de John corría mientras ensamblaba la situación. Una camarilla secreta de industriales que había estado explotando los recursos de Wager para su propio beneficio había tomado el control del gobierno y marcado a John y sus compañeros como una amenaza para su poder. Se volvió hacia el embajador Aarabos, sus ojos llenos de determinación. Tengo que entregarme a las autoridades. Es la única manera de salvar a Souren y Sourou y exponer la verdad. Aarabos asintió con expresión sombría. Cuidaremos a Padre S. Haz lo que debas, John. Con el corazón pesado, John entregó las riendas de Padre S. al embajador y avanzó, sus manos levantadas en rendición. Los soldados rápidamente lo rodearon, sus armas energéticas apuntadas a su pecho mientras lo conducían por las calles hacia las cámaras del Alto Consejo. John echó un vistazo a la devastación causada por las maquinaciones de la camarilla mientras pasaba. Ciudadanos de Wager se amontonaban en las entradas, sus ojos llenos de miedo e incertidumbre. La otrora orgullosa ciudad de Sekir yacía en ruinas, una sombra de su antiguo yo. En las cámaras del Consejo, John fue presentado ante el Alto Consejo, ahora compuesto completamente por lacayos de la camarilla. Se burlaron de él desde sus asientos elevados, sus escamas brillando a la luz tenue. John Mason, siseó el líder del consejo. Estás acusado de traición contra el pueblo Bajir. ¿Cómo te declaras? La voz de John fue calma y clara mientras hablaba. Me declaro no culpable. Solo he buscado ayudar al pueblo Bajir y proteger a los titanes Imp. Ustedes son quienes han traicionado a su propia gente, vendiendo su mundo por ganancia personal. Los miembros del consejo estallaron en gritos furiosos, sus garras flexionándose con ira. Pero antes de que pudieran emitir un juicio, un rugido ensordecedor sacudió la cámara, las paredes se resquebrajaron y los escombros cayeron sobre los miembros del consejo encogidos de miedo. John levantó la vista para ver a Padre S de pie entre los escombros, sus ojos ardiendo con energía psíquica.
El Titán Imp desató una explosión psíquica masiva que barrió la cámara, exponiendo la verdadera naturaleza de la camarilla a los ciudadanos Bajir que se habían apresurado a presenciar el juicio. En la confusión que siguió, Soren y Sourou se liberaron de sus ataduras y se unieron a Jon para enfrentar a los líderes corruptos. Por un momento, pareció que la victoria estaba al alcance. Pero entonces, una figura emergió de las sombras. Jon sintió hundirse el corazón al reconocer a Zorgo, el propio padre de Sourou, un prominente industrial con una sonrisa cruel. Zorgo activó un dispositivo oculto en su muñeca, el suelo tembló mientras explosiones destrozaban la ciudad, edificios derrumbándose y fuegos estallando a su paso. Jon y Padre S se lanzaron en acción, corriendo por las calles para salvar a tantos ciudadanos Bajir como pudieran de las estructuras colapsantes y los incendios furiosos. Pero mientras trabajaban para sacar a los sobrevivientes de los escombros, una viga masiva, debilitada por las explosiones, se desplomó hacia un grupo de niños Bajir atrapados. En un destello de movimiento, Padre S se adelantó, usando su inmensa fuerza para sostener la viga el tiempo suficiente para que Jon y Kouren sacaran a los niños a salvo. Pero mientras el último niño era liberado, la viga se desplazó y Padre S no pudo escapar a tiempo. Jon corrió hacia el lado de la criatura, las lágrimas corriendo por su rostro mientras sostenía la cabeza masiva de Padre S en sus brazos. Los alientos del titán eran superficiales y sus ojos, una vez llenos de vida e inteligencia, se apagaban. Con su última onza de fuerza, Padre S extendió su energía psíquica, proyectando una visión en las mentes de todos los presentes. En la visión, humanos y Bajir trabajaban juntos para reconstruir sus sociedades destrozadas, protegiendo a los pocos titanes Imp restantes y aprendiendo de su sabiduría ancestral. A medida que la visión se desvanecía, los ojos de Padre S se cerraron por última vez. Jon lloró abiertamente, su corazón destrozado por la pérdida de su amigo y aliado. A su alrededor, los ciudadanos Bajir, conmovidos por el sacrificio de Padre S y la visión de esperanza, se levantaron contra la camarilla corrupta, su ira y determinación superando a los matones contratados por los industriales. En el caos que siguió, Jon se encontró aclamado como un héroe por el pueblo Bajir. Le rogaron que se quedara para ayudarles a reconstruir su mundo y forjar un nuevo camino hacia adelante. Mirando a Kouren, ahora un líder respetado entre su propia gente, Jon supo lo que tenía que hacer. Se quedaría en Wager, dedicándose a fomentar una nueva era de cooperación y entendimiento entre sus especies. Juntos honrarían el legado de Padre S protegiendo a los titanes Imp restantes y trabajando hacia un futuro más brillante para todos. Al amanecer sobre los restos destrozados de Sekir, Jon se paró sobre los escombros, su mirada fija en el horizonte distante. El camino por delante sería largo y difícil, pero con el apoyo de sus amigos y el recuerdo del sacrificio de Padre S para guiarlo, sabía que podrían construir un mundo mejor, un paso a la vez. Espero que hayan disfrutado de esta mágica aventura tanto como yo al compartirla. Si te ha parecido tan épica como un 2010 de 10 minutos, no olvides dejar tu comentario, darle me gusta y seguirme para más historias fascinantes. Tu apoyo significa el mundo y ayuda a traer más relatos emocionantes.